Hola, buen día. Deseo que estés muy bien. No sé cuál sea tu opinión respecto a la vida en este año 2020, pero veo que cada día sobran motivos por los que estar preocupados y afligidos por la situación general que atraviesa el mundo y por las circunstancias particulares que nos tocan vivir. Situaciones que nos llevan a considerar nuestra vulnerabilidad e incapacidad para resolver los problemas por los que atravesamos, y es allí cuando generalmente expresamos nuestra solicitud de ayuda a Dios y hasta reclamamos al Señor por nuestro pronto auxilio y por alguna respuesta a nuestras necesidades. Es muy común decir o escuchar decir: "Ay, mi Dios, ayúdame", o "ayúdanos", o la expresión "Señor esto" y "Señor aquello", reclamando salvación, protección y cuidado. Pero, ¿qué hay de respaldo bíblico a estos pedidos? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice Dios en su palabra respecto a situaciones como estas? Todos, de alguna manera, conocemos o intuimos que donde está Dios, donde Él gobierna, donde Él reina, hay salvación, protección y cuidado. Pero, ¿cómo llegar allí? Veamos qué dice el Mesías, el unigénito de Dios, a quien conocimos como Jesús y cuyo verdadero nombre es Yahshua. Leamos en Mateo 7, 21 al 23. Te invito a buscar allí en tu Biblia. Dice el subtítulo en Mateo 7, verso 21, "Nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad". A partir de estas palabras, debemos entender que, sin importar cuán religiosos lleguemos a ser, ni lo experto en las prácticas cristianas, como ser profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros, lo único que evidencia nuestra pertenencia al reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, para el Señor somos simples hacedores de maldad. No nos confundamos. En el concepto del Señor, profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros en su nombre, de ninguna manera significa hacer maldad, sino lo que está diciendo Jesucristo es que hacer todo aquello, viviendo fuera de la voluntad del Padre, es ser un hacedor de maldad. En definitiva, hacer maldad es sencillamente no hacer la voluntad de Dios. Esto ya va respondiendo a la pregunta común y repetida de tantas personas que preguntan y se preguntan ¿por qué tanta maldad en este mundo? ¿Por qué tanta maldad en este tiempo? De acuerdo a esto que leímos y que dijo Jesús, hacer el bien es obedecer las instrucciones del Padre, y hacer el mal es vivir afuera de las instrucciones de Dios. Y Jesucristo, Yahshua, el Mesías, no conoce y ni siquiera quiere estar cerca de aquellos que no hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Por esta sencilla razón, no entrarán en el reino de los cielos. Es por ello que es tan importante conocer la voluntad de Dios, conocer las instrucciones de Dios para la vida. De ahí la insistencia y la invitación que te hacemos cada semana para conocer al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia a través de la Biblia. En el versículo 23 hemos leído lo que dice Jesucristo. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Y esto está en perfecta relación con lo escrito en 1 de Juan 3, versos 4 y 6. Si vamos en nuestra Biblia, en 1 de Juan 3, versos 4 al 6, nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La palabra es muy clara aquí. El que no hace la voluntad del Padre no le ha visto ni le ha conocido. No obstante, millones de personas alrededor del mundo rezan diariamente para que la voluntad de Dios sea hecha, mientras ellos mismos hacen lo que quieren sin importarles la voluntad de Dios para cada decisión. Cada vez que alguien dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, palabras que Jesús utilizó en la oración modelo cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Allí encontramos eso en Mateo 6, verso 10. Cada vez que alguien dice eso, es necesario tener muy claro el concepto de lo que cielo significa en la oración que llamamos el Padre Nuestro. El cielo es el lugar donde se hace plena y completamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, es una incoherencia, se vuelve ilógico que alguien pretenda entrar en el lugar en el que se hace la voluntad de Dios desde la eternidad hasta la eternidad y no estaba dispuesto a hacerlo en esta vida. ¿Acaso cambiaremos nuestra manera de ser por haber pasado de un instante a otro? De la misma manera que nada cambia en nosotros el día de nuestro cumpleaños, porque cumplimos un año más de vida, tampoco cambiará nada cuando traspasemos el umbral de la muerte. Por esta razón Jesús, Yahshua, dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que el que venía haciendo la voluntad de Dios pasará el umbral y continuará haciendo lo mismo. Pero el que no estaba haciendo la voluntad de Dios, por más religioso que hubiera sido en esta vida, cuando muera continuará siendo un desconocido para el Señor, un hacedor de maldad, sin importar las cosas que haya hecho en el ejercicio de su religiosidad. Lo importante es entender que cuando aceptamos el Evangelio de Jesucristo, cuando vivimos siguiendo las instrucciones de Dios para la vida, su voluntad, es que entramos en el reino de Dios. Y teniendo en cuenta que donde quiera que hay súbditos que se someten a un rey, allí hay un reino. Entonces, donde haya personas que se someten al gobierno de Dios, allí está el reino de Dios. Sin embargo, a pesar de que todos los cristianos confiesan, declaran, dicen que están sometidos al gobierno de Dios, no todos conocen lo que eso significa. Estar sometido a un gobierno es estar sometido a sus leyes, decretos, ordenanzas y estatutos, es decir, a sus normas. Lo importante es que cada creyente sepa en qué lugar se encuentran escritas esas normas para conocerlas y obedecerlas. Como creyentes, como cristianos, debemos tener claridad para responder a la simple pregunta: ¿dónde está escrita la voluntad de Dios para que pueda hacerla? Son muchos los cristianos que afirman que esas normas del reino de Dios están escritas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando Yahshua, el Mesías, a quien conocimos como Jesucristo, vivió en esta tierra, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Ni un solo libro del Nuevo Testamento, y nadie puede negar que Yahshua, que Jesús cumplía los mandamientos de Dios y que en su condición de rabino, de Torá, de maestro de las Escrituras,
enseñaba las instrucciones de vida, la ley escrita de su Padre. En Mateo 5, en el capítulo 5 del libro de Mateo, en los versos 17 al 20, encontramos a nuestro Señor diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Con estas palabras, Cristo deja claro que Él vino para cumplir y enseñar la ley. Lo importante sería definir a qué se refiere nuestro Maestro cuando habla de la ley, porque el Señor establece una promesa para cualquiera que guarde y enseñe los mandamientos de la ley de Dios. Y esta promesa es que será llamado grande en el reino de los cielos. La palabra original para la palabra ley que encontramos en nuestras Biblias es Torah. Torah en hebreo tiene una raíz etimológica que da lugar a su verdadero significado, que es enseñanza e instrucción. La palabra Torah significa la enseñanza e instrucción para seguir un camino de vida y bendición. En cambio, el concepto de ley interpretado en la traducción al castellano nos lleva a interpretarla como una imposición correccional, es decir, algo que produce indefectiblemente un castigo. Pero el significado correcto para definir a la palabra Torah son las instrucciones de Dios para que tu vida dé en el blanco, para que se cumpla su propósito. Son las instrucciones de Dios para que tu vida no se desvíe, para que alcances aquel propósito para el que Dios te ha creado. La ley de Dios es instrucción. La Biblia es un manual de instrucción. Entonces, Torah en hebreo significa instrucción para que tu vida dé en el blanco. Alineada con esta interpretación hebrea del significado de ley de Dios, la palabra pecado significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, un camino, un objetivo o un blanco exacto. Podemos decir que la palabra pecar significa no dar en el blanco. Ese yerro se puede producir, como lo ha entendido la tradición bíblica en términos generales, como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, esta voluntad está representada por la Torá, preceptos y estatutos dados por Dios al pueblo de Israel y registrados en los libros sagrados. Hace unos minutos vimos en 1 de Juan capítulo 3, los versos 4 al 6. Reveamos ahora, pero hasta el verso 10. 1 de Juan 3, del verso 4 al 10. Pero todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Cuando leemos en nuestra Biblia la ley de Dios, debemos asociarlo al concepto hebreo de instrucciones de Dios para que te vaya bien. Para terminar, veamos qué dicen las Escrituras en Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. En el libro de Josué, capítulo 1, versos 7 y 8, la Escritura nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tus caminos y tendrás éxito. Es simple. Las instrucciones de Dios contenidas en su ley establecen una zona de protección sobre tu vida, que si andas dentro de ella, tu vida estará segura. Debemos entender que la ley de Dios no produce esclavitud, sino libertad. La ley de Dios es la verdadera libertad. En cambio, hacer lo que a nosotros se nos da la gana es libertinaje. Es salir de la zona de seguridad que Dios ha establecido para que nos vaya bien y estemos protegidos por Él mismo. Recuerda, la salvación siempre fue, es y será por gracia. La salvación es por gracia, pero la obediencia es la consecuencia de ser hechos hijos de Dios. Por eso la Biblia enseña que el cuidado, la protección, la provisión que viene del Creador y la vida eterna es para aquellos que guardan las instrucciones de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Yahshua el Mesías. Guardar su palabra, sus instrucciones, nos conduce a vida plena, a bendición y prosperidad. Recuerda las palabras del Hijo del Dios vivo y verdadero. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La bendición, la prosperidad y la vida plena están junto a Dios y no lejos de Él. Por eso, este año 2020 es un tiempo, es un momento de urgencia para regresar al único Dios vivo y verdadero, al Dios de la Biblia a través de la Biblia. Desde Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago compartimos una publicación de reflexión y estudio los sábados y los miércoles, pero además te invito a ver las reflexiones, las enseñanzas y estudios presentadas diariamente por las distintas comunidades de fe que integramos Ministerio Bíblico Internacional. También las enseñanzas presentadas a través de la Facultad Bíblica Internacional los días lunes y miércoles a partir de las 19 horas, y puedes acceder al canal retorno.tv, donde encontrarás un sinnúmero de estudios y diversidad de maestros de la palabra. Puedes acceder a todas estas páginas desde nuestra web en comunidad-fe.jimdofree.com. En la solapa de actividades encontrarás los links y verás los días y horarios de cada momento de reflexión y estudio. Recuerda que todas son totalmente gratuitas. Aquí no se piden ofrendas, ni diezmos, ni dinero bajo ningún concepto. Nuestro anhelo es que conozcas al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia, a través de la Biblia. Que andes en sus caminos, en sus instrucciones, que crezcas y te desarrolles. Vivas bajo su cuidado y su protección y que experimentes una vida de plenitud en todo tiempo. También dejamos en nuestra web reflexiones que nos permitan conocer al único y verdadero Dios y sus instrucciones para que nuestras vidas den en el blanco. En cada momento, en cada aspecto y en cada situación de nuestra vida. Puedes verlas en formato de video o leerlas en el momento que tengas disponible. Para ellas puedes acceder a través de nuestra web en la solapa Reflexiones.
Recuerda que esperamos tus comentarios, inquietudes y consultas respecto a estos temas o cualquier otra interrogante que surja y que desees conocer cuál es la voluntad de Dios en ese aspecto. Puedes escribirnos al chat en Comunidad de Fe en Facebook, Fe Santa Cruz del Lago, o vía WhatsApp al 3541579024. También nos puedes escribir vía email a comunidaddefe.bscl@gmail.com. Desde aquí, un gran abrazo. Soy Alejandro Pérez Baroni, pastor plantador en Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago. Que el Todopoderoso, el único y verdadero Dios, el Creador de todas las cosas, guíe cada uno de tus días, guarde tu vida y la de los tuyos, y envíe las más grandes y ricas bendiciones. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Chau, chau.